¿Cómo? ¿No hay nadie que es director y se salió? Ok. Bueno, entonces, aquí en el libro les dice, pues, las diferentes etimologías que puede tener la palabra, la Torá, la palabra penta, pues es 5, y teucorroios, pues es una manera simplificada de que nos llega a nosotros ya con las Biblias como las tenemos ahora. Entonces, luego tenemos esto que también un poquito ya hablaba hace un momentito, que teníamos que tomar en cuenta los contextos históricos. Los antepasados israelitas pues no son de una pureza auténtica. Yo creo que casi ninguna de las razas es así como 100% pura, pues, aunque a veces quieran decir que es así. Hay una serie de, pues ancestralmente, hay mucha historia que se va desarrollando y que en el tema de Sagrada Escritura, pues nosotros lo tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando hablamos de los antepasados de Israel, pues son antepasados paganos, Babilonia, Asiria, Persia. Entonces son realmente una mezcla de creencias, de ideas, en los cuales la mentalidad mitológica está implícita, ¿verdad? Por lo tanto, y eso no implica que no sean religiosos. Obviamente son personas muy religiosas, pero como que el tema es que el politeísmo, pues es que cada evento o cada circunstancia tenía su propia realidad divina. Y el monoteísmo es mono, uno, poli, muchos dioses, politeísmo, muchos dioses, mono, uno, un dios. Ese proceso de las ideas o de la religiosidad de muchos dioses a un solo Dios, pues no se dio de un día para otro, fue procesos largos, son procesos largos, muy largos en cuanto a experiencia humana. Y en cuanto a escritura, pues tiene otro proceso largo, porque cuando se llega a escribir, oigan bien que esto es importante, cuando se llega a escribir, se escribe para la gente que está en este momento. Es el ejemplo de los evangelios o del Nuevo Testamento. O sea, Jesús no escribió nada, los apóstoles pues entendemos que tampoco, ¿verdad? Porque solo tenemos a Mateo y a Juan, y de ahí pues hay algunas cartas, pero se escribieron para las personas que estaban en ese momento. Y casi toda la escritura bíblica es así. No podemos tener la idea, porque no existía, pues apenas el mundo globalizado es del 2000 para acá. Entonces, anteriormente, pues no había tanta información como la tenemos ahora, que los acontecimientos que están pasando en otro lado, nosotros los vemos en el mismo momento. Eso no era así hace siglos, pues apenas acaba de ser el tema de Internet y el tema de los celulares no han existido toda la vida. Todavía estamos en el tema del 2000 para acá, 23 años, que se ha ido desarrollando poco a poco y que con la pandemia se ha pues desarrollado mucho más. Pero esa idea nosotros tenemos un poquito que ponerla al lado y ubicarnos en el contexto histórico de la elaboración de la escritura, de la Sagrada Escritura, y darse cuenta, por eso Deuteronomio, porque es lo que la historia que ya se había contado, como ya lo habían ellos entendido, pero las circunstancias cambiaron. Ellos, 500 años antes de Jesús, ellos se quedaron sin templo, sin religión, porque fueron totalmente sacados de Palestina y se fueron a Babilonia, se los llevaron, ¿verdad? Entonces Ezequiel, el profeta, Ezequiel se va a Babilonia
y Jeremías se queda en Palestina, pero se queda con gente que se queda esclava, esclava del imperio babilónico. Y los poquito más intelectuales se los llevan a Babilonia. Ese evento es un evento tan importante como el Éxodo, porque el Éxodo da una visión de lo que Dios le promete al pueblo, que se ha ido cumpliendo poquito a poquito con Abraham, Isaac y Jacob, se va cumpliendo, luego se quedan en Egipto y luego Dios los hace un pueblo en el Sinaí. Y luego tienen todo lo que vamos a estudiar con los libros históricos, toda esa historia que se va desarrollando primero con los jueces, primero con la entrada a la tierra prometida con Josué. Moisés no logra entrar, bueno, entonces empieza Josué, la entrada, pero esa entrada era una tierra que estaba habitada, entonces tenían que ser batallas, y entonces ese es otro contexto también que tenemos que entenderlo, que cuando vamos, están peleando divinidades. Por eso decíamos, bueno, no sé si fue con ustedes, pero decíamos en otro curso, son relatos de género literario que se llama epopeyas, porque así en el Éxodo, Dios Yahvé y el faraón es una divinidad, el faraón es una divinidad. Entonces así se considera. Y en el tiempo de Jesús, el César era una divinidad, hijo de Dios, ave César. Entonces, esos son contextos históricos que cuando nosotros vemos las batallas y Yahvé Seboat o Yahvé de los ejércitos, pues es que el contexto que nosotros debemos entender es Yahvé que está dándole la tierra a su pueblo, al pueblo que eligió, pero obviamente era una tierra habitada. Canaán estaba habitada. Entonces Josué tiene que batallar para ganar esa tierra. David tiene que salir a batallar para ganar la tierra. Sí, en fin, por eso vamos encontrando pasajes que pues que si no los entendemos bien, no logramos captar el mensaje religioso, porque vemos matazones, destrucciones y no vemos nada como espiritual. Hablamos de un Dios que castiga, de un Dios vengativo. Lo veíamos, bueno, no creo en este curso, sino en el otro que dábamos también en la escuela, pues sobre todo cuando veíamos los profetas, el lenguaje que utilizan los profetas como amenazante de parte de Yahvé, porque luego que lo dicen no es yo lo digo, ¿verdad? Sino oráculo de Yahvé, o sea, esto es lo que está diciendo Yahvé. Pero hay que ubicarnos en esos contextos, en los contextos de imperios que han invadido Palestina o que los han exiliado, los han sacado, Israel se va al exilio a Babilonia, y entonces entender que pasar años, generación tras generación, en otro país, o incluso lo que pasa después que se separa el reino del sur y del reino del norte, que hay un cisma y se separan porque no logran, muere David, muere Salomón, y el hijo de Salomón pues no logra mantener conciliada a todas las tribus, entonces se separan y se separan en norte y sur. Tenemos profetas del norte, profetas del sur. Todo eso lo vamos a ver en los libros históricos. Y la razón por la que pasa, pues ahí está dicha en esos libros, y ahí es donde encontramos nosotros el mensaje religioso, y ahí es donde vamos viendo lo que desde el principio presenta Génesis, cuando hablábamos en la introducción a la Biblia de los primeros 11 capítulos. O sea, ¿cuál es el problema para todas estas guerras, todas estas destrucciones? Porque ustedes pueden imaginarse, hoy nosotros tenemos a la vista cómo hay una guerra, en Europa hay una guerra, y entonces nosotros vemos cómo queda destruida esa parte que está guerreando, ¿verdad? Vemos edificios destruidos, obras de arte destruidas, bibliotecas destruidas. Entonces, ¿qué es lo que busca el que quiere dominar?
pues busca destruir la identidad para que tome la identidad del conquistador, por decir así. Eso se repite en todos los lugares, en el descubrimiento de América, en la conquista y en todos los temas de guerra. Todo el problema es territorio, que se quiere tener ese territorio, pero en el tema bíblico, el hecho es que Dios ha prometido una tierra y la va dando paulatinamente con algunas personas que son como instrumentos de, este, de esta acción que Dios quiere desarrollar en la historia humana. Al final de cuentas, lo único que quiere Dios es que lo reconozcamos, no que le tengamos miedo, que miremos cómo se apasiona por darnos el lugar que, que, que nos corresponde. ¿Por qué? Porque nos ha hecho a imagen y semejanza y muchas veces dentro de todos estos contextos está pues la codicia, la ambición, la soberbia y todo eso, pues ya Génesis nos ha hablado al principio que es el pecado, ¿verdad? Que se han apartado justa, o que no lo han conocido a Yahvé. Y entonces Israel tiene como esa misión, ya que conoce a Yahvé, tiene que darlo a conocer a los demás. Es como un tema didáctico. La elección de Israel es un tema didáctico, no es un tema de que tuviera méritos, sino que es Dios que quiere elegir a una persona primero y después a un grupo y hacerlos un pueblo para que conociéndolo a Él pueda transmitirlo a las otras naciones. De ahí que cuando toda la historia, los libros históricos que vamos a ver, pues nos damos cuenta que muy difícil, no lo pueden hacer los jueces, no lo pueden hacer los monarcas, y entonces es necesario a los profetas que les esté diciendo, miren, acuérdense, de qué se trata esto, pero parece que es muy difícil para ellos, para nosotros, pareciera que no es sencillo, ¿verdad? Y bueno, ya luego tenemos en el Nuevo Testamento que no es nada sencillo, que Dios mismo tiene que encarnarse en la persona de Jesús, y ya ven, tampoco, ¿verdad? Lo matamos y bueno, entonces la resurrección. Entonces es la línea, la historia de la salvación. Ese es el mensaje religioso. Dios que quiere salvarnos, aunque nosotros no lo entendamos, no lo creamos, no lo imaginemos, pero Él quiere que regresemos a Él. De eso se trata la salvación, que regresemos a Él. O sea, eso de ir al cielo, bueno, es regresar acá. Son las lecturas que estamos teniendo en toda la Pascua, ¿verdad? Voy a mi casa, voy a la casa del Padre, tiene muchas habitaciones, voy a prepararles una habitación. Son metáforas, porque claramente Dios no tiene casas, ya hablamos eso en la introducción, ya hablamos del antropomorfismo, ya hablamos de las tradiciones y ya hablamos de la analogía. Todo eso que vimos en la introducción tiene hoy que aplicarse al Pentateuco, porque pues no puedo volver a dar el curso de introducción, pero como hoy estamos iniciando, pues un poquito recordarles todo eso, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de que es importante, que lo que vimos no es para que se nos olvide, ¿verdad? Y entonces ir encontrando esa línea teológica. Acuérdense, la Sagrada Escritura, pues puede hablar de geografía porque ubica lugares, Tigris, Éufrates, que son reales hasta el día de hoy, imperios babilonios, persas, Egipto, que es uno de los imperios más antiguos. Y esto también es para que se den cuenta. Sí, Israel todavía está en un periodo patriarcal, o sea, de tribus nómadas que van caminando por el desierto. Ya Egipto ya es imperio, ya está organizado, ya tiene escritura, y Israel todavía no es, todavía no hay nada. Eso lo tienen que ir captando. Y que si Canaán está habitada cuando van, ¿qué significa eso? Pues que las civilizaciones, hay ya civilizaciones sumamente desarrolladas.
como los babilonios, como los asirios, como los persas, que en su momento fueron grandes imperios. Y fíjense que hay un tema, yo les voy a compartir, si les da tiempo de verlas, son 3 conferencias, creo yo, de que habla un poco de estos imperios, de los asirios, de los sumerios, para que nosotros vayamos teniendo una idea. Me parece que son de las conferencias que escuché de San Damaso de la universidad. Se las voy a compartir para que ustedes se vayan fijando la riqueza de estos imperios y vayan entendiendo todo ese contexto histórico para ir luego sacando la interpretación, porque acuérdense que teología es una ciencia, claro que es una ciencia, es un tratado, ¿verdad? Pero no es estudiar a Dios, porque realmente Dios es una realidad totalmente distinta a nosotros y jamás vamos a poderlo estudiar, eso no se puede. O sea que etimológicamente, cuando se dice teología, dice teo Dios, logos tratado, pero ese es etimológicamente, o sea, lo que quiere decir la palabra etimología, lo que significa la palabra teología. Pero realmente la práctica, la teología, pues es la interpretación de esa relación que vimos en el primer trimestre, que vimos esa iniciativa de Dios de quererse manifestar, revelar, darse a conocer, y para eso pues inspira ¿a quién? Pues al ser humano, porque ¿a quién quiere darse a conocer? Pues al ser humano. ¿A quién se le manifiesta? Al ser humano. Y entonces luego este ser humano que experimenta esta manifestación, esta revelación, pues tampoco puede transmitirla fácilmente con palabras. Entonces utiliza formas orales, porque hasta aquí no se había escrito nada, formas orales como cuentos, como analogías, como comparaciones, para transmitir oralmente lo que experimentó. Y decíamos en el curso anterior que por eso la teología no era especulativa, o sea, de ideas, sino era de experiencias. Así surge. No es tema razonamiento, si Dios existe, si no existe, que si es y cómo es. No, es la experiencia. O sea, cuando Jesús revela que Dios es trino, pues es porque así lo está viviendo. Él es la palabra que se hizo carne, de Dios que se hizo carne en Jesús, y tiene que regresar al Padre para dejarnos su espíritu. Entonces, es muy sencillo comprender eso, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace? Pues experimentándolo, Jesús lo vive intensamente. Y entonces, el tema es experiencia. Pero luego, esa experiencia, ya vimos, se va procesando hasta ponerla por escrito. Ya vimos todo eso. Y ahí es donde tenemos que encontrar esa línea teológica que es horizontal. La historia de la salvación es una historia que tiene un principio y el final pues lo tendrá en la visión beatífica cuando estemos con el Padre. Entonces, porque no hay, para atrás no hay retrocesos, sino que vamos para adelante todos, porque lo que Dios hace, lo hace para adelante, no lo hace retrocediendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que corregir muchas ideas equivocadas, solo con comprender eso. O sea, comprender que el tema del paraíso y del pecado de origen, pues no es una cosa que se salió de las manos a Dios, ¿verdad? Y entonces, por culpa de eso, entonces entró el pecado, pues no, ya lo explicamos también en el primer trimestre, de que es la libertad. Dios nos da la libertad y no nos castiga por usar la libertad, por hacer mal uso de la libertad. Lo que sí pasa es que tenemos consecuencias, ¿verdad? Como lógicamente pasa
cuando uno sugiere o aconseja o le dice a un hijo o a alguien que no haga tal cosa porque tal cosa va a pasar. Si la hace, pues no es que uno le esté deseando que pase eso y que le esté castigando, simplemente es el sentido común. Entonces, la línea teológica va en ese sentido. Dios que crea por amor, que se da a conocer por amor, no tiene ningún otro interés. Porque, oiga, fíjense bien en esto. Dios no va a dejar de ser Dios porque nosotros hagamos barbaridades, ni su proyecto de salvación se va a echar a perder. Eso es imposible. Dios es Dios. Quienes vamos a tener muchas consecuencias seremos nosotros y ahí las estamos viendo con tanta claridad, ¿verdad? Pero Dios no es ni más Dios porque nosotros lo reconozcamos, ni menos Dios porque no lo reconozcamos. Dios sigue siendo Dios. No necesita de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Él quiere compartir su amor intenso, su divinidad, su ser con nosotros. Ese es el tema de la revelación, que quiere compartirlo. Y entonces, esa es como una historia de amor de parte de Dios, que tampoco queda defraudado si no lo reconocemos, ¿verdad? No queda defraudado. Quienes quedamos arruinados somos nosotros. Entonces, la línea teológica va en ese sentido. ¿Y por qué puedo asegurar yo tanto eso? Bueno, porque Jesús lo revela en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Dios es amor. Ahí está. Entonces, si Dios es amor, yo debo porque esa revelación es Jesús. Y desde nuestra fe, Jesús es Dios. Entonces es una revelación de Dios. O sea, es como quien dice la radiografía de Dios. Y la tenemos en 1 Corintios 13, ¿verdad? Es como una radiografía, cómo es el amor. Entonces ahí la tiene Pablo, es un himno muy lindo y es como una radiografía de lo que es Dios. No se enoja, nunca se enfada, no es impetuoso. Bueno, todo eso ahí léanlo ustedes. Entonces esa línea teológica empieza desde Génesis y el Pentateuco no es un tratado dogmático, es decir, no es una cosa que por fuerza tengamos que creer porque es así. No, es ir descubriendo el amor de Dios, es un tratado de descubrir ese amor que dice que está escrito ahí en nuestra propia historia, en la creación, en nuestro propio organismo. Cuando nosotros vemos, pues es que nuestra ignorancia no nos conocemos, no conocemos la maravilla que es mirar, la maravilla que es respirar, la maravilla de un corazón que no descansa nunca y cuando descansa es porque ya se acabó todo. Entonces, todo eso, como lo damos por hecho que así es, que así funciona y que las cosas son así, pues nunca las agradecemos de verdad y cuando las perdemos empezamos a pegar de gritos porque a mí, porque a mí, porque a mí. Y lo tuvimos mucho tiempo y nunca dimos gracias por tanta maravilla. Una gota de sangre, si lo estudian los químicos biólogos, se maravillan. Una forma como vuela una abejita, los biólogos también se maravillan. La gente que logra estudiar y se maravilla por cada cosa, la gente los doctores que trabajan el ojo, que trabajan los dientes, cosas tan chiquititas, ahí hay un mundo y no digamos los neurocirujanos que trabajan el cerebro o los cardiólogos, el corazón, en fin, cada cosa, cada lugar estos científicos, yo no sé qué les pasa si no creen, porque yo he oído incluso a personas que no creen en Dios y dicen, es una maravilla. Esa creación humana es una cosa extraordinaria, somos extraordinarios, es una creación maravillosa, pero tristemente que si tenemos la nariz chata y que los ojos chinos y que no sé cuánto y no sé dónde, entonces ya nos quedamos en otra historia. En fin, entonces el Pentateuco no es un tratado dogmático, sino que son experiencias
Sí entienden, ¿verdad? Tratado dogmático. El dogma es un parámetro que se pone y que yo tengo que creer eso por fuerza, porque si no, pues no soy, pues en el caso del cristianismo, si no creo ciertos dogmas, por ejemplo, que Jesús resucitó, es un dogma. Ahí sí hay un dogma, porque eso es básico para el cristiano. Y alguien que diga, bueno, yo soy cristiano, pero yo creo en la encarnación, pues no es cristiano. Eso sí es una cosa que si no la cree, dice Pablo, pues vana es su fe, o sea, saber qué creerá, pues ya dice, cree en la encarnación, ¿verdad? Pero entonces el Pentateuco no es un tratado dogmático, fíjense bien en esto, sino un entrelazado de relatos históricos, leyes recogidas en 4 cuerpos legislativos. Y entonces aquí tenemos, esto yo recuerdo sé que se los pasé un poquito el año pasado, pero no nos pudimos detener, no el año pasado, el trimestre anterior, pero no nos pudimos detener mucho, porque también era mucho material. Entonces, aquí tenemos, pues, para que salga este código de alianza, se entrelaza con el tema del ciclo patriarcal, se tiene que entrelazar con el ciclo patriarcal, porque las primeras promesas que recibe, las recibe Abraham, luego las transmite a Isaac, Jacob, luego cuando Yahvé se presenta a Moisés, pues dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Okay, entonces, esta historia y revelación está entrelazada. Y luego va al Sinaí y ahí está el decálogo. Entonces, todo esto va formando un cuerpo, o sea, un proceso largo en la historia, pero acompañado con un Dios que camina con la historia y que va, pues, llevando esos pasos de poquito a poquito. Y entonces, de ahí ya surge, de esa alianza que se hace en el Sinaí, pues ya surgen códigos. Pero estos códigos tienen que ver con el culto, o sea, tienen que ver con la relación con ese ser. Y entonces también estos códigos no son imposiciones, sino que es lo elemental. Es decir, si el ser eh, que experimento es una realidad tan diferente a mí, tan fuera del mundo, porque no está, o sea, nosotros decimos el cielo, pero pues no, ¿verdad? Ese es un espacio, pues no pertenece a ese espacio, ni siquiera pertenece al cosmos, está fuera de todo lo que nosotros pudiéramos contemplar, ni siquiera con el telescopio más grande del mundo, o con lo que ustedes quieran que esté volando por ahí arriba, pues ni siquiera así, es una realidad totalmente fuera de toda materialidad. Entonces, obviamente, si yo tengo conciencia de eso, debe de haber un código en cuanto a la forma de relacionarme. Pero acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes las citas de partes totalmente eh, unidas, juntas. Hablábamos de varios capítulos que van a hablar sobre el mismo tema. Cómo se desarrolla ese convenio, viendo la alianza como un convenio, como un contrato, pero no de imposición, porque si ustedes se fijan aún hoy, cualquier cosa que sea convenio o contrato las partes tienen que estar iguales. Vean que el tema de la nulidad del matrimonio, ¿qué es? Pues es un convenio que los ministros son los esposos y el testigo es el sacerdote. Y ese convenio se hace delante de Dios, ¿verdad? Y la alianza es el anillo, ¿verdad? Las alianzas. Y mientras se ponen esas alianzas o esos anillos, se está diciendo la palabra que le da sentido a ese gesto. Ok, entonces, los dos están llegando libremente. De hecho, el testigo pregunta eso, o sea, el sacerdote, que si vienen libremente. Dicen que sí y todo. Bueno, luego pasa el tiempo y resulta que no iban libremente, que no sé cuánto. Entonces, aquí
lo que pasa es que entonces no hay, porque si no hay una relación de mutua acuerdo entre las dos partes, pues no hay alianza. Y eso lo vemos desde el Sinaí, cuando Moisés baja y están adorando al becerro, que era lógico que lo hicieran, porque habían salido de Egipto, eran todavía politeístas, habían perdido su identidad, pero ya habían visto las grandezas que había hecho Yahvé. Entonces, pero no fue fácil, ¿verdad? Como no es fácil eso nunca. Entonces, ese proceso de cambiar, y cuando desaparece Moisés, dirán, bueno, mejor no, va a ser que tenemos que regresar a Egipto. Entonces, mejor, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Entonces, el tema de esa alianza, ese es el sentido. Libre acuerdo, libre razonamiento. O sea, sí quiero, ¿verdad? Y luego el código de santidad, pues tampoco es una cosa complicada. Si Dios es santo y tenemos que retornar a Él, o sea, no es que tengamos a la fuerza, porque si no queremos, nos regresamos. Pero bueno, si somos inteligentes, deberíamos, ¿verdad? Entonces, es esforzarnos, no porque podamos, porque no podemos, pero ya Jesús dice que nos deja su espíritu para capacitarnos, y entonces con su espíritu del resucitado, del viviente, pues sí podemos, un poco. Entonces luego viene el código deuteronómico que hablábamos, ¿verdad? De las distintas interpretaciones después de que las realidades van cambiando. Y no me aparece aquí el último, el 5, ¿qué leen ustedes ahí? Código sacerdotal. Ajá. Entonces es la ritualidad del ministro que desarrolla eso. Y luego ya para terminar así rápidamente, las tradiciones, que es la teoría documentaria, que la vimos y que costó tanto que la comprendiéramos en el trimestre anterior, y que vamos a seguir viéndola hoy, la sacerdotal, la deuteronómica, la yavista y la eloísta. Para recordarnos, yavista usa formas humanas, eloísta utiliza elementos naturales que representan a Dios, no son Dios, pero representan. Y el ayavista, pues, formas humanas para hablar de Dios. La sacerdotal relacionada al culto, del ministerio, de los que trabajan, los que desarrollan este tema de ritos. Y la deuteronómica, pues, es la segunda interpretación que se va dando. Entonces, esto era para introducirnos al Pentateuco, que es lo que tienen que leer en su Biblia, la introducción del Pentateuco, e ir viendo cómo compaginan con lo que vimos hoy. Y luego ya nuestra sesión de la semana entrante, si Dios lo permite, pues ya entramos al Génesis directamente. Sería interesante, yo sé que no puedo pedirles eso, pues porque es mucha materia para leer, pero siempre sería interesante ir viendo si podemos ir haciendo algunos tanes con las lecturas, tal vez de algunos pasajes. Tal vez no tanto leerlo todo completo, sino si les parece, podríamos hacer como un tour, ¿verdad? Algunos pasajes que nos pudiera, como cuando uno va a un tour a una ciudad, no lo llevan a toda la ciudad, sino que algunos lugarcitos. Entonces, para empezar, si quieren hacer ese tour, lo hacemos rápidamente. Tenemos Génesis, del 1 al 3, que ya lo habíamos visto, pues ya habíamos visto, se supone, al principio, los 11 primeros capítulos, que sería como la introducción, pero ya entrando a la historia de la salvación, Génesis 1, del versículo 1 al 3. Ese sería nuestro punto de partida. Con notas de pie de página, y si encuentran ahí concordancias, también. Quedan 4 minutos para que se termine otra vez. Yo creo que aquí termina la clase, ¿verdad? Porque no sé a qué horas dice que se termina. ¿A las qué? 7:20. Sí, entonces sí, porque ya son las 7:17.
Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas, 4 minutos, 3 minutos. ¿Dudas, preguntas? Claro, gracias. Bueno. Entonces, ¿quieren que les comparta esas conferencias? Sí, muchas gracias. Yo se las comparto. Vemos si podemos conseguir el libro o si lo puedo bajar. Pues sí, también se lo agradeceríamos mucho. Ok. Y también me pidieron que vuelva a compartir la Biblia del pueblo para hacer el trabajo que pueden ver en la agenda y en el trabajo. Ya tenemos trabajo para dentro de 8 días. Acuérdense que cada semana dejamos un trabajo y que al final tendrán que ser 12 igual para las notas. Si se atrasan, pues ya se dan cuenta que al final estamos atrasados y ahora no hemos podido pasar notas por eso. Sin embargo, yo estoy esperando a ver cuántos tenemos que siguieron, ¿verdad? Porque parece que no hay muchos que siguieron. Ok, les pongo en el chat, les pongo otra vez mi correo. ¿Les parece? Gracias. Bueno. Usted no está en ese chat, Henry. Entonces, bueno, yo no administro ese chat, lo administra Alejandra, creo yo. Yo no sé, ella lo abrió, ella lo mandó hoy. No creo que yo esté ahí, yo realmente no sé cómo está funcionando la administración. Vamos a ver. Espérenme un momentito, quiero ver cómo está esto. Rapidito, rapidito. No, yo no soy administradora. Es Alejandra, es Brenda, ellas dos, Alejandra y Brenda. Yo no administro. Entonces, para que yo no lo puedo entrar al grupo. Para que le hable a Alejandra, que le entre al grupo, por favor, o a Brenda. Ok, muy bien, gente. Y si alguien falta también en ese grupo, hay que decirle a ella. Yo no lo administro, así es que no puedo entrar ni nada. Solo pasarles las grabaciones, las agendas y las tareas. Buena suerte entonces, ánimo y a perseverar en el curso y que nos vemos si Dios quiere. Cualquier duda me tienen a la orden. O si tienen alguna otra duda. Muchas gracias. Gracias. Para servirles. Gracias, licenciada. Para servirles. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciada.